Muy buenas, en este vídeo lo que vamos a hacer es la creación de lo que serían usuarios en el propio registro para que luego posteriormente se pudieran hacer login, ya fuese por el email o por el usuario. ¿Cómo se traduce esto? Pues muy sencillo, cuando vamos a introducir el usuario en la pantalla de login, básicamente vamos a consultar el email que tiene asociado y luego haremos un login directamente con su email y la contraseña que haya introducido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a ver en los siguientes pasos. Así que el siguiente paso va a ser configurar Firestore Database, que en este caso yo ya lo tengo configurado, pero lo vamos a configurar desde cero. Así que al lío. Bueno, este sería el panel de Firestore, ¿vale? Así que tenemos un botón aquí para crear base de datos, así que lo pulsamos. Vamos a tener el modo producción y el modo prueba. El modo producción lo veremos más adelante, ¿vale? Nosotros vamos a tirar de momento con lo que sería el modo prueba, ¿vale? Que sería este de abajo. Así que lo pulsamos y si os fijáis nos va a decir, oye, que tenéis acceso ilimitado, por así decir, a los documentos y a las colecciones hasta el día 22 de febrero. Le damos a siguiente. Ahora vamos a seleccionar lo que sería el servidor, que nosotros vamos a elegir de Europa. El siguiente paso, vamos a decirle, oye, vamos a habilitar Firestore. Vale, esto tarda un poco. Vale, una vez que ya se crea, ya tenemos el panel, ¿vale? Tenemos en la parte superior, pues digamos, tenemos las reglas que hemos dicho antes, que básicamente esto es una regla de prueba, que ya veremos más adelante cómo se configuran. Luego tenemos un apartado que serían los índices, que lo veremos también más adelante, ¿vale? De momento no lo vamos a ver. Y el uso, que cuánta cantidad de datos se ha usado de consultas y de escrituras. Vale, pues este sería el panel y ahora vamos a ver el código. Lo primero que tenemos que hacer es añadir la dependencia de Firestore a nuestro build.gradle, que lo vamos a añadir en el módulo del app. En este caso porque solamente nosotros tenemos un módulo en este proyecto. Así que añadimos esta dependencia, ¿vale? Que sería Firebase, Firestore, KTX y sincronizamos el proyecto. Una vez que el proyecto ya está sincronizado, ya podríamos utilizar la librería de Firestore. Vale, una vez que ya tenemos la librería añadida, nos tenemos que fijar en los campos que va a tener nuestra colección, que en este caso nosotros vamos a definir simplemente un documento que va a tener un email, un ID y un usuario, ¿vale? Estos tres campos de aquí, concretamente, son los que vamos a necesitar para nuestro usuario. Si necesitáramos más campos, pues crearíamos todos los que quisiéramos, ¿vale? No tenemos limitación en cuanto a ello. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos por aquí a crear ese modelo en nuestra aplicación. Vamos a crear un data class que se va a llamar user model, que es este de aquí, y vamos a añadir esos tres campos. Va a ser el ID, que hemos dicho que es un string. Le vamos a añadir valores por defecto. Un email, que también es un string. Y por último, el user, que también es un string. Hay que señalar, y es muy importante, que tienen que tener el mismo nombre que tenemos en nuestra colección en Firestore. ¿Por qué? Porque se van a mapear directamente cuando hagamos y utilicemos el método toObject. Así que, siguiente paso. Vamos a definir un mapa que va a ser cómo nosotros vamos a crear ese campo. Es decir, cómo vamos a crear el objeto de usuario. Nosotros vamos a crear en este caso una función de extensión. Por ejemplo, vamos a crear un user model y vamos a hacer toMap, por ejemplo. ¿Y qué va a ser esto? Pues simplemente va a ser un mapa de qué? De clave, que va a ser un string, y any, que va a ser el objeto valor. ¿Por qué? Pues porque nosotros al fin y al cabo tenemos que, cuando vayamos a subir el usuario, esto va a tener un valor, el ID por ejemplo tendrá una cadena cualquiera, el email tendrá otra cadena y el user tendrá otra cadena. Entonces cuando nosotros lo vayamos a subir a Firestore, necesitamos definir que para este ID tiene un valor, para este email tiene ese valor y para ese usuario tiene ese valor. Así que lo que creamos es un mapa en el que vamos a poner lo que sería una serie de constantes, que yo ya las tengo aquí creadas, que sería, por ejemplo, mi colección de usuarios,
mi campo de usuario, que se va a llamar user, mi campo de email y mi campo de ID, que si os fijáis coinciden con los campos que tengo aquí y el nombre de la colección. Así que, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo. Me voy al user model y ahora digo, pues mira, para el user field ID, ¿yo qué voy a añadirle? Pues el campo ID que tengo aquí. Siguiente, para el user field user, ¿qué voy a añadirle? El campo user, la propiedad user que tengo en mi propio objeto. Y para el user field email, voy a añadirle el email. Así que ya tendría aquí tanto mi modelo como mi función de extensión para transformarlo en un mapa y luego poder subir la Firebase. ¿Vale? Así que una vez que ya tenemos este modelo, lo que sería el siguiente paso sería la definición de consultar si un usuario existe, si no, y en caso contrario de que no exista, pues crear el usuario. En el caso de que exista, mostrarle un mensaje por pantalla al usuario y decirle, oye, este usuario ya existe y no va a poder utilizarlo en el registro, etc. Así que nos vamos a Firebase. Si os acordáis del el anterior vídeo que teníamos ya en Firebase Utils, teníamos el crear usuario, el logout y el login, ¿vale? Así que esto sería registro, logout y login. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros lo primero vamos a crearnos un login adicional. ¿Por qué? Es decir, va a ser un login que al fin y al cabo lo que luego va a bifurcar en login con usuario o login con email. Así que creamos una función de suspensión que se va a llamar singing, por ejemplo, en el que ahora ya no le pasamos un email, sino ya le pasamos un usuario y seguidamente le pasamos la password, que es un string. Y lo mismo, vamos a seguir la misma política de retornar un string nullable. Ahora, ¿qué hacemos? Pues decimos, oye, si mi usuario es un email, en este caso, ¿qué hago yo? Pues hago un singing con email y password. Y le paso el user y la contraseña. Perdón. User y password. Ahora, ¿qué pasa si no? Pues en el caso contrario, vamos a hacer ese singing, pero en vez de con email y contraseña, va a ser uno con user y contraseña. ¿Por qué? Porque no lo vamos a crear por aquí. Va a ser un suspend fun, lo mismo. Nos lo vamos a crear, por ejemplo, igual que tenía este nombre, pero con usuario. Aquí user. ¿Y ahora qué va a recibir? Pues recibe el usuario y la contraseña, lo mismo que el otro. Y va a retornar también un string nullable. Una vez que ya tenemos esto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, yo quiero hacer un login con usuario, por lo tanto, yo tengo que comprobar primero si ese usuario ya existe. ¿Por qué? Porque si existe, no le voy a permitir que pueda hacer un login. Es decir, que pueda crear un usuario que ya existe. ¿Por qué? Porque si no habría duplicidad de usuarios y eso no lo vamos a permitir nosotros. Así que lo primero que yo necesito es saber si el usuario existe. Por lo tanto, voy a crear aquí una variable que se va a llamar, por ejemplo, userModel, que vamos a llamar a un método que todavía no tenemos, que va a ser getUser. Y le vamos a pasar el usuario. Este método lo vamos a crear, así que le doy aquí, crear función, lo mismo, un string, y esto va a retornar un userModel nullable, ¿vale? Porque puede ser que exista o puede ser que no exista. Así que, ¿qué va a hacer el getUser? Pues muy sencillo, vamos a acceder ya a Firestore. ¿Cómo? Pues lo primero que vamos a hacer es como una especie de captura de la base de datos, es decir, vamos a hacer como una especie de consulta a Firestore y nos va a devolver la información del número de documentos que cumple esa condición que nosotros le hemos puesto, esa consulta. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos creamos aquí un snapshot y va a ser Firebase. Si os acordáis, siempre que tirábamos de autenticación, tirábamos con el auth, pues ahora como es Firestore, tiramos con Firestore. Y ahora esto sigue un patrón builder, así que vamos a ir añadiendo punto y método, punto, método, así, ¿vale? Así que lo primero, vamos a añadir o vamos a acceder a la colección. ¿Qué colección es la que yo necesito? Pues necesito la de users. ¿Dónde lo tenía yo? Pues en esa constante que yo le llamaba user collection, que es esta de aquí, que accede a users. Perfecto. Siguiente paso. Pues ahora le voy a decir, oye,
necesito que cuando el campo que te voy a pasar sea igual al usuario, me lo devuelvas. Es decir, ¿qué campo va a ser? Pues en este caso el user field user, que si os acordáis también está en constante y es el user, ¿vale? Entonces voy a decir, oye, cuando el campo usuario sea igual al que te llega por parámetros, quiere decir que es el usuario que yo estoy buscando en mi registro. Así que, siguiente paso, tenemos que invocar al get. Y si os fijáis, este get retorna un task de query snapshot, es decir, una consulta, ¿vale? Nosotros, si os acordáis del vídeo anterior, ya teníamos una librería aquí, que era esta, de añadirle corrutinas a los play service, así que nosotros en vez de tirar del task, lo que vamos a hacer luego seguidamente es una wait, ¿vale? Para crear lo que sería o utilizar una función de suspensión. Si os fijáis, aquí me va a retornar un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, oye, cuidado, porque getUser no es de suspensión, no es una función suspendible. Así que hay que añadirle aquí suspend. Ya lo tenemos. Y el siguiente paso, vamos a decir, oye, sácame el documento, porque si os fijáis, cuando yo haga la consulta, aquí, dirá, oye, de la colección usuarios, ¿vale? Porque Firestore digamos que se organiza en colecciones y luego documentos, y cada documento puede tener n campos o otra colección. Así que, en este caso, como nosotros vamos a acceder a la colección de usuarios, quiero un documento que cumpla que el campo user sea el que yo le paso por parámetro. Por lo tanto, vamos a hacer una consulta y me va a devolver uno o n documentos que cumplan esa condición. De momento nosotros sabemos que tenemos limitado que el usuario solamente pueda haber uno. Por lo tanto, en principio se supone que solamente nos va a devolver un documento, pero nunca se sabe. Así que deberíamos consultar y deberíamos sacar siempre el primero. Así que digo, vale, pues dame el documento de ese snapshot que hemos cogido, esa consulta. Dame todos los documentos que haya devuelto y quiero que me des el primero o nulo en el caso de que no exista. Y el siguiente paso va a decir, oye, si ese documento existe, le hacemos un let, quiero que me lo transformes a lo que sería mi user model. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un documento. Este documento es un documento que usa Firestore, que puede tener n campos, es un mapa, al fin y al cabo. Yo necesito transformarlo al modelo de datos que voy a usar en mi aplicación, que en este caso es user model. Así que le digo documento punto to object, porque lo vamos a transformar ¿a qué? A ese user model que yo tengo en mi aplicación. Y tenemos que hacer o sacar la clase o el nombre de la clase en Java, ¿vale? Por eso se utilizan los dos puntos, class y Java. Así que, ¿qué es lo que hacemos con estas líneas? Volvemos a repasar. Tiramos de Firestore, decimos, oye, dame de la colección users, que es este campo, ¿vale? Esta constante. Dame aquellos documentos que tengan en el campo user, ¿vale? Que es esta constante. El valor que le he pasado por parámetros. Dámelo todos. Y ahora digo, pues de los documentos que me haya retornado, y esto es importante, antes de nada, el await, ¿vale? Para que sea una función de suspensión. Digo, oye, de todos los documentos que me ha retornado, dame el primero o nulo en el caso de que no exista. ¿Por qué? Porque puede pasar que ningún documento cumpla esta condición, que es en el caso en el que nosotros vamos a permitir que el usuario se registre con ese usuario, ¿vale? Le pasaremos el email, el usuario que ha introducido y la contraseña. Y si lo ha encontrado, lo que vamos a hacer es una transformación. Lo vamos a transformar del documento que me llega de Firestore a mi objeto de negocio, que va a ser este user model, que es este que tiene ID, email y usuario, ¿vale? Y se va a ir mapeando por los nombres que tienen las variables. Así que, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos aquí este método de getUser. Ahora, ¿qué digo yo? Oye, pues mira, si el user model que me ha retornado es igual a nulo, ¿qué quiere decir? Que el usuario no existe, ¿vale? Si el usuario no existe, quiere decir que yo no puedo hacer login con ese usuario, porque no voy a poder obtener el email de ese usuario. Así que, ¿qué es lo que tengo que decirle? Pues les voy a mostrar, por ejemplo, un error al usuario. ¿Qué error le voy a mostrar? Pues, por ejemplo, nosotros para salir del paso, pues utilizamos el application aquí para sacar la instancia
y luego hacer el getString, ¿vale? Esto se podría, como nosotros no tenemos todavía una arquitectura, no tenemos Dagger ni nada por el estilo, tiramos de momento con esta solución, ¿vale? Más adelante, en posteriores vídeos, veremos cómo evitar tener que utilizar aquí una instancia de la aplicación para poder sacar un string. Así que, de momento, tiramos por aquí, r.string.login, importamos la clase R, login, error, y yo tengo ya un string de error que va a ser el usuario no existe. Y en el caso por defecto, es decir, en el caso de que sí tengo un usuario, pues digo, oye, hazme un login ¿con qué? Pues en este caso con email y contraseña. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el usuario. Así que yo ya aquí, cuando le vaya a pasar el email, le digo, oye, del user model este, como yo sé que ya no es nulo, sácame el email y luego le paso la password. De esta manera, acabamos de acceder a partir de un usuario a su email. Así que ya tendríamos lo que sería el método de login. Ahora lo podemos añadir aquí. Singing with user and password. Así que le pasamos user y password. Y ya tendríamos el login. Ahora, si os fijáis, estos métodos realmente no queremos que se accedan desde fuera. Así que los podemos poner como privados. Ponemos este como privado. Y este de aquí lo podemos marcar también como privado. ¿Vale? Que este es el que hacía el login con usuario, con email y contraseña. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora si queremos hacer un login, vamos a tirar siempre de este, del singing. ¿Vale? Así que este, como es privado, si queréis lo podemos llevar abajo. Y lo marco tanto aquí como aquí, los métodos privados, los métodos públicos en la parte de arriba. Ahora, siguiente paso. Vamos a crear, o vamos a cambiar, mejor dicho, el registro, que sería este de aquí. Estoy pensando que sí, correcto, este también lo podríamos hacer privado. Porque este solamente va a acceder a esta clase, no se va a acceder desde fuera. Así que lo podemos poner por aquí, como privado. Perfecto. Volvemos y ahora utilizamos otra vez de nuevo el crear usuario con email y contraseña. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a comprobar si el usuario existe. En el caso de que el usuario exista, lo que le vamos a decir, oye, cuidado, este usuario existe, por lo tanto no te puedes registrar con este usuario. Y en el caso de que no, hacemos un registro y posteriormente creamos un usuario. Así que los pasos a seguir, vamos a cambiar esta implementación, vamos a borrar esto y vamos a meterle aquí la implementación. Le vamos a decir, oye, si vuelvo a llamar a mi método getUser, le paso el usuario y digo, oye, si el usuario este es distinto de nulo, quiere decir que ¿qué? Que el usuario ya existe, por lo tanto no puedo permitir que se registre un otro nuevo con ese usuario que ya existe. Así que le sacamos un error, le ponemos instance.getString, r.string.registerError userExist, ¿vale? Y el siguiente paso, pues en el caso de que no exista el usuario, ahora sí podemos hacer un registro. Así que volvemos a llamar al método que hacíamos antes, firebase auth.createUser with email and password. Ponemos email y password. Y seguidamente vamos a crear el usuario. Así que vamos a crear un método que se va a llamar createUser. Y le va a llegar, ¿qué? Pues le va a llegar el email y el password. ¿Vale? Y además, bueno, perdón, el email y el password no va a llegar el email y el usuario, porque nosotros en Firebase no vamos a guardar en ningún momento la contraseña, porque sería un fallo de seguridad. Y luego retornamos un null. Así que este método lo vamos a crear. Email y usuario. Y lo mismo, lo vamos a crear como un método de suspensión. Y además va a ser privado, así que ya podemos llevarlo en la parte de abajo, como hemos hecho con el crear usuario y todo eso. Con el, perdón, obtener usuario. Lo metemos aquí y ahora aquí le añadimos la implementación. ¿Cuál va a tener o qué implementación va a tener? Pues muy sencillo, simplemente va a ser, si aquí hacíamos una consulta, pues ahora en vez de la consulta vamos a crear ese nuevo usuario. ¿Cómo? Pues hacemos a Firebase, accedemos a lo que sería al usuario identificado, en este caso, que va a ser el auth, que es Firebase auth current user. Esto, cuidado, porque puede ser nulo.
Así que lo metemos en un let. Y ahora decimos, vale, aquí va a ser el usuario que está logueado. User logged. Y decimos, vale, pues si el usuario a guardar, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este user model que nosotros nos vamos a crear nuevo. ¿Y qué campos va a tener? Pues en el ID va a tener el ID que me dé Firebase del usuario. ¿Cuál? Pues este usuario logueado, user logged, punto UID. Siguiente paso, el email. ¿El email cuál va a ser? Pues el email que le está llegando por parámetros, así que le cogemos el email. ¿Y el usuario cuál va a ser? Pues que él también le llega por parámetros. Ya lo tenemos. Ahora, yo necesito que esto se transforme a un mapa para poder subirlo a Firestore, ¿vale? Porque Firestore necesita un mapa para subirse. Entonces, yo digo firebase.firestore, pattern builder, colección, le digo user collection, add, y si os fijáis aquí, es cuando dice, oye, el dato o lo que tú vas a guardar puede ser de cualquier tipo, en este caso es un any, pero nosotros lo que vamos a utilizar es un mapa, que es lo mejor. Así que hacemos el add y le decimos, oye, el usuario que yo voy a guardar, que es el user to save, le hago un to map, que es este de aquí. ¿Qué método es este? Pues muy sencillo, este método es el que nos habíamos creado anteriormente, que se creaba simplemente un mapa de el campo ID, que es el que nosotros habíamos especificado, va a ir el ID del usuario, en el campo user va a ir el usuario y en el campo email va a ir el email que tengamos en nuestro objeto, ¿vale? Así que vamos a transformar nuestro objeto en un mapa para poder luego subirlo. Volvemos aquí y le decimos, vale, siguiente paso, lo que hacemos siempre, await. Así que aquí, await. Bien, una vez que ya llamamos a lo que sería la await, pues ya tenemos creado el usuario. Así que una vez que ya tenemos en la creación del usuario, vamos a ver si la traza es correcta y decimos, vale, si yo llamo al usuario y no existe, es decir, esto de aquí me está diciendo, oye, cuidado que este usuario me está retornando una coincidencia en Firestore, es decir, si existe el usuario, muestro un error, del usuario ya existe. Y en caso contrario, creo el usuario. Ya tenéis que saber que Firebase, una vez que creáis el usuario, ya hace un login, por lo tanto, el auth.currentuser que utilizamos aquí ya va a tener valor, ¿vale? Porque esto puede ser nulable, pero una vez que ya tenemos un login realizado, esto no es nulo, así que una vez que ya hemos creado o hemos creado el usuario y se ha hecho el login, posteriormente, ¿qué hacemos? Crear el usuario, que sería este caso de aquí. Llamamos o comprobamos si el current user es distinto de nulo, quiere decir que tenemos un usuario logueado. Llamamos o creamos una instancia de user model con el ID, el user logged, con el UID, que es un campo que te da Firebase, el email que le ha pasado por parámetro, el usuario que se le ha pasado por parámetro, y luego llamamos a Firebase Firestore a la colección de usuarios y añadimos un nuevo usuario. ¿Cómo? Pues este usuario y añadimos el toMap, que es el método que nos habíamos creado aquí para transformarlo, ¿vale? De lo que serían campos a un mapa clave valor, ¿vale? Así que de esta manera sería la forma más sencilla de hacer esa implementación, de comprobar si tenemos un usuario, si tenemos el usuario sacar su email, etc. ¿Vamos a tener que hacer cambios en los viewModel? Pues evidentemente vamos a tener que hacer cambios en los viewModel. ¿Cuál? En el caso de registro no, porque el registro lo hemos modificado para que ya haga la comprobación y cree el usuario. Pero en el caso del login, antes, si os fijáis, tirábamos con este método, el Singing with Email and Password. Este lo vamos a quitar, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a acceder a ese singing solamente, que es user y password. ¿Por qué? Porque él comprobará si es un email, hará una cosa, y si no es un email, hará otra, ¿vale? Si es un email, hace el email y contraseña, el login con email y contraseña, y en el caso de que no, con usuario y contraseña. Que si os acordáis, es de usuario y contraseña, accede al usuario, si no existe, saca un error, y en el caso de que exista, saca su email y la contraseña, ¿vale? Que le habíamos pasado por parámetro. Así que este método que no lo he comentado, el user is email, básicamente lo único que comprueba con un pattern si cumple la expresión regular de un email, ¿vale? Así que si se cumple, quiere decir que es un email. Vale, en el método de crear usuario no se nos puede olvidar
añadir al await aquí, ¿vale? Para que esto se ejecute como la función de suspensión, ¿vale? Esperando a que se ejecute completamente. Una vez que se ejecute ya se crea el usuario, ¿vale? Y así esto ya aquí no será nulo y ya podremos obtener todos los valores. Así que vamos a ejecutar y vamos a ver los usuarios que tenemos. Vale, de momento solamente tenemos el de Pepe, así que, vale, hacemos un login, vamos a crear un usuario, en este caso se va a llamar, por ejemplo, prueba 1. Y aquí vamos a poner prueba 1 arroba pruebas.com, la contraseña que sea, repetimos la contraseña, registramos y le damos a crear. Hecho, hará registro y crear el usuario. Si os fijáis, ha creado un nuevo documento aquí, que es ese prueba 1. Me he equivocado, le he puesto pruebas.com, el ID y prueba 1. Así que, ¿qué es lo que hago ahora? Voy a hacer un logout y voy a intentar hacer un login por el usuario, que es prueba 1. Prueba 1 y la contraseña que habíamos puesto. Ha hecho el login con el usuario. Ahora vamos a intentar prueba 1 y me equivoco con la contraseña. Me va a decir que la contraseña no es válida y si pongo, por ejemplo, prueba 12, pues el usuario no existe. ¿Vale? Aquí podríamos poner el mensaje que nosotros necesitemos, ¿vale? Por seguridad o por lo que sea. Y si nos vamos a crear un usuario y vamos a poner, por ejemplo, aquí prueba 1, aquí ponemos el email que sea, la contraseña y repetimos la contraseña. Este usuario ya existe, por lo tanto me va a decir usuario ya existe, ¿vale? Si yo pongo aquí prueba 12, por ejemplo, ya se me va a dejar, se va a crear aquí un nuevo documento, ¿vale? Con el prueba 12. Así que hasta aquí llegaría lo que sería la creación de documentos en lo que sería una colección de Firestore. ¿Cómo podríamos hacer un login con usuario y contraseña y con email y contraseña con Firebase de una manera sencilla y utilizando todo lo que serían las corrutinas, ¿vale? Porque hemos utilizado, no nos podemos olvidar que hemos utilizado corrutinas al hacer todo el await, ¿vale? Hemos utilizado los métodos de suspensión que se ejecutarán posteriormente en una corrutina, que es como teníamos en los view model que teníamos por aquí. ¿Vale? Aquí teníamos los view model con toda la corrutina. En posteriores vídeos seguiremos aumentando el conocimiento con esta plataforma, que como veis es bastante útil y nos da bastantes cosas prácticamente hechas y que podemos utilizar de una manera muy sencilla.